Queridos amigos, el 15 de enero de este año, los secretarios de Estado de Comercio y de Energía de Estados Unidos enviaron una carta muy firme a sus homólogos del gobierno actual de nuestro país respecto al bloqueo que ejerce el gobierno de México a las inversiones privadas en energía. Leo los párrafos más importantes de esta carta. Ambos gobiernos buscan maximizar nuestra relación económica, especialmente con la introducción del TEMEC, para la prosperidad de ambas naciones. Sin embargo, como hemos comentado con ustedes anteriormente, las recientes acciones regulatorias del gobierno mexicano han creado una incertidumbre significativa sobre los procesos regulatorios de México, especialmente en el sector energético, y han dañado el clima de inversión general en México. Más recientemente nos han preocupado los informes de un memorándum del 22 de julio, seguido de la reunión del 22 de septiembre con los reguladores que supuestamente fueron instruidos para bloquear los permisos para proyectos energéticos del sector privado y para ejercer su autoridad regulatoria para favorecer a las empresas energéticas propiedad del Estado. De ser esto cierto, sería profundamente preocupante y plantearía preocupaciones acerca de los compromisos de México en el marco del TEMEC, además de perjudicar varios proyectos del sector privado respaldados por Estados Unidos en todo el sector de energía. Estas medidas podrían afectar negativamente a cientos de millones de dólares de inversiones públicas en energía del gobierno de Estados Unidos en México, realizadas a través de la Corporación de Desarrollo Financiero Internacional de Estados Unidos, el US International Development Finance Corporation, el Exim Bank de Estados Unidos, que es el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos, e Inversiones Públicas de Estados Unidos y México, a través del Banco de Desarrollo de América del Norte, la North American Development Bank. A la par que respetamos el derecho soberano de México para determinar sus propias políticas energéticas, estamos obligados a insistir en que México honre sus obligaciones con el TEMEC en defensa de nuestro interés nacional, que incluyen inversiones financiadas por el contribuyente estadounidense. Esperamos sinceramente poder colaborar con ustedes en estos importantes objetivos para asegurar que nuestra asociación económica continúe profundizándose y expandiéndose en beneficio de los pueblos mexicano y estadounidense. Recordamos que esta no es la única carta al gobierno mexicano mostrando preocupación por el bloqueo a la inversión privada en energía. La Comunidad Económica Europea y Canadá, entre otros, también se han manifestado. Y la reacción de las autoridades mexicanas fue la siguiente. La nueva secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, advirtió que si Estados Unidos cuestiona la política energética, México podría plantear su preocupación por las barreras a exportaciones agrícolas a ese país. Entramos en una negociación de lo que le duele a cada uno y lo que le duele al otro, dijo hace unos días en una entrevista con Reuters. Si la presión aumenta, México buscará una solución negociada bajo el nuevo acuerdo del TEMEC, a la vez que expondrá sus propias preocupaciones sobre algunos aspectos de la política comercial estadounidense. La secretaria de Energía, Rocío Nale, escribió en su cuenta de Twitter: la relación con Estados Unidos dentro del TEMEC en materia de energía es de respeto a las normas constitucionales de cada país. Así quedó especificado en el Tratado México-Estados Unidos. Rocío Nale. Es muy difícil entender las razones económicas y técnicas del gobierno de México para oponerse ferozmente a la inversión privada en energía, incluso con el riesgo de poner en peligro la relación comercial con Estados Unidos y otros países. Es más fácil entender la razón ideológica que viene del más alto grado de poder nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador paró la reforma energética acordada por todos los partidos en el régimen de Peña Nieto. Inició una serie de reformas y está revirtiendo los permisos sobre energías renovables para proteger a Pemex y CFE como prioridad de su visión de nación. El día de hoy comentaremos sobre el bloqueo a la inversión privada, sobre todo en materia de generación eléctrica, y particularmente en lo que se ha concentrado el gobierno de atacar a las energías limpias, renovables e intermitentes, incluso sugiriendo que fueron las culpables del megaapagón del 28 de diciembre pasado.
Esta conferencia y mesa de debate se llama Tensión en la relación con Estados Unidos por el bloqueo a las inversiones privadas en energía en México y las malditas renovables intermitentes. ¿Es tan mala la inversión privada en generación eléctrica? Hace 20 años, la Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía eléctrica que se consumía en México. Sin embargo, con la política neoliberal empezaron a engañar, a decir que si no se privatizaba la industria eléctrica, nos íbamos a quedar sin luz, que no tenía capacidad la Comisión Federal de Electricidad para producir la energía eléctrica que demandaba el desarrollo de México. Con ese sofisma, con esa mentira y con la reforma a una ley secundaria en 1992, en el gobierno de Salinas de Gortari, comenzó la privatización de la industria eléctrica. Empezaron a dar permisos para que empresas extranjeras generaran energía eléctrica y vendieran esa energía en México. Ahora, el 50% de la energía eléctrica que consumimos se compra a precios elevadísimos a empresas particulares. ¿Es tan mala la inversión privada en generación eléctrica? Este tema ya lo vimos en las conferencias pasadas. Solo recordaremos lo siguiente. 1. Las plantas generadoras privadas son más eficientes y sus costos de generación es más barata, más baja que las plantas de CFE. Las plantas privadas tienen penalidades altas en caso de no poder entregar electricidad en la cantidad y la calidad convenida en el contrato de suministro a Comisión Federal de Electricidad. 3. Las plantas privadas se construyen y operan a cuenta y riesgo de los inversionistas privados. 4. El dinero que el gobierno se ahorra por dejar que los privados inviertan en la construcción de plantas eléctricas lo puede usar en beneficios sociales prioritarios como son la salud y la educación. En realidad es tan mala la generación con energía solar y eólica como lo han indicado todas las entidades del gobierno actual a raíz del apagón del 28 de diciembre del año pasado y la del marzo y abril de 2019 y las que vengan a futuro. ¿En serio es culpable de la inestabilidad del sistema eléctrico nacional? Para iniciar esta conferencia vale la pena preguntarnos, ¿qué tan competitiva es la generación fotovoltaica y eólica? ¿Vale la pena construir centrales grandes de generación con energía eólica o solar? ¿Ayudan a bajar el costo de generación eléctrica en el país? ¿Qué tan severa es la inestabilidad en las redes eléctricas y las formas de resolver este problema? Son muchos temas a analizar y son tan importantes que hablaremos de esto durante esta conferencia y en las próximas. ¿Qué tanto conviene generar con energía solar y eólica? Empecemos distinguiendo qué son las energías renovables. Llamamos energías renovables aquellas que se generan con una fuente prácticamente inagotable, que es tan inmensa o que se regenera en forma natural. De todas estas formas de generar electricidad, las tecnologías más desarrolladas son la hidroeléctrica, la eólica y la fotovoltaica. Estos son los tres grandes jugadores en generación de electricidad debido a dos características fundamentales. La generación fotovoltaica y eólica tienen tecnologías bien desarrolladas y
compiten muy ventajosamente en los costos de generación con las tecnologías no renovables. Además, y principalmente, son energías limpias que no contaminan ni el aire, ni la tierra, ni el agua, y la generación de electricidad con combustibles como son el gas, el combustorio y sobre todo el carbón sí contaminan y contaminan mucho. Cabe hacer una mención especial a la generación geotérmica, de la cual México fue líder mundial. Bueno, concentrémonos en las mal llamadas malditas energías renovables intermitentes, fotovoltaicas y eólicas. Analicemos cuánto cuesta generar con energías renovables intermitentes respecto a las energías no renovables. ¿Realmente es más barato generar con energías renovables intermitentes que con energía no renovable? Las autoridades nos han empujado a creer que no son competitivas. La energía eólica y la energía solar es intermitente, no genera todo el tiempo. Cuando no hay sol, cuando no sopla el viento, no hay electricidad. ¿Qué pasa? Instantáneamente tienen que entrar las máquinas. ¿Sabes de quién son? De la CFE. ¿Y sabes quién las paga? Nadie. No pagan el respaldo las eólicas y las fotovoltaicas. No le pagan a la CFE el respaldo. Dicen que vamos en contra de las energías porque sí pararon. El SENACE dijo: ustedes no pueden entrar ahorita porque van a generar un disturbio por su intermitencia. ¿Tú crees que es justo que la CFE subsidie a las empresas que no generan todo el día? Saber con certeza si las energías intermitentes solares y eólicas son competitivas es un tema algo complicado, pero fácil de explicar. Las tecnologías fotovoltaicas y eólicas hace años necesitaban de subsidio para poder competir. ¿Por qué se daba este subsidio? Porque estas tecnologías no contaminaban. Entonces, los gobiernos preocupados por la salud de sus pobladores apoyaban con subsidios la generación eléctrica con energía del sol y del viento. Debido a la dramática reducción de precios de los generadores fotovoltaicos y eólicos, ya no es necesario el subsidio para que estas energías sean competitivas. ¿Qué tan competitiva es la generación fotovoltaica y eólica respecto a la convencional, la termoeléctrica, la nuclear y otros? El costo nivelado de energía, o LCOE, nos muestra cuál es el costo real de generar un megawatt hora con una muy alta certeza. Para analizar el LCOE, tenemos que tener en cuenta la construcción, la operación, el mantenimiento, el desmantelamiento después de alcanzar su vida útil, así como otros costos que pueden derivar de su funcionamiento, como son el costo del combustible, el manejo de los residuos que se crean en la operación y funcionamiento de la central. Cuando se tienen todos estos costos, se dividen entre la cantidad de energía que generará la planta durante todo su ciclo de vida, y así tendremos un muy buen cálculo aceptado por todos los países del mundo, bueno, casi todos, de lo que cuesta un kilowatt hora. Analicemos resultados. Lazard Frere y compañía es una de las empresas mundiales más respetadas en cuanto al análisis de los LCOE. Aquí vemos cómo han metido el costo inicial de la planta, los costos de operación y mantenimiento fijos y variables, el costo del combustible, y como vemos en el caso de las renovables, el costo del combustible es claramente cero. Además, analizan el tiempo de construcción y la vida estimada de la planta. Con todo esto se puede estimar un costo nivelado de energía mínimo y máximo con un mínimo margen de error. Una vez hecho este análisis, se simula la operación de la planta durante toda su vida útil y aquí se toman en cuenta todos los parámetros posibles. Para cada año se analiza el flujo de caja del proyecto, es decir, la diferencia neta entre ingreso y gasto, incluyendo todos los impuestos, el pago de intereses del préstamo bancario para realizar el proyecto, incluso las ganancias. En este análisis también se analiza el tiempo que se tarda en recuperar la inversión del proyecto y el CAPEX, que es el gasto del capital. Capital Expenditure o capital inicial. El CAPEX es una forma de capitalizar el proyecto.
Esto es la inversión necesaria para mantener o expandir los bienes de capital del proyecto. Así se calcula el costo nivelado de energía, es decir, una rentabilidad con una gran precisión de cada proyecto de generación eléctrica. Vamos a ver los resultados. Aquí vemos los diferentes costos nivelados con distintas tecnologías de generación eléctrica. Como conclusión, podemos asegurar que la generación con energías renovables intermitentes, sin ningún tipo de subsidio, son las más competitivas comparadas con todas las demás tecnologías de generación. Ahora bien, si le incluimos los subsidios que dan países como Estados Unidos y Europa para promover aún más las energías renovables, simplemente las hacen imbatibles. Notemos que en el caso de las plantas generadoras con energía no renovable, se consideran posibles cambios en los precios de los combustibles. Aun si se considerara un 25% de variación en el costo de los combustibles, aún así la generación con energía renovable del sol y del viento resulta ser totalmente la más barata que la convencional. Pero la rentabilidad de proyectos fotovoltaicos y eólicos no siempre ha sido así. Por ejemplo, el LCOE de energía eólica sin subsidio en 2009 costaba entre 101 y 109 dólares por megawatt hora y bajó solo a 26, de 26 a 54. Y en cuanto al subsidio de 2019 costaba 323 dólares y bajó a 42 dólares. Como vemos, las grandes plantas solares y eólicas no necesitan subsidios para ser competitivas. Sin embargo, podemos ver que las solares que se instalan en los techos de las casas son las menos competitivas de todas. El hecho de que los paneles solares colocados en los techos no tengan subsidio para nada quiere decir que no quiere decir que no sean rentables, porque hay que recordar que solo estamos haciendo el análisis de los costos de generar un megawatt hora. En nuestra próxima conferencia analizaremos cómo calcular los costos de una instalación fotovoltaica colocada en el techo de las casas, oficinas o industrias. Solo cabe tener en cuenta que el costo de rentabilidad de un proyecto de paneles fotovoltaicos instalados en los techos de casas se obtiene considerando por una parte el costo de generación del proyecto fotovoltaico contra el precio del suministro eléctrico que cobra CFE. Y este precio del recibo de CFE es muchísimo mayor al costo de generar con energía renovable fotovoltaica o eólica. Como conclusión, confirmamos que en México no se da ningún tipo de subsidio como ahorro en impuestos u otros a las empresas privadas que generen con energías renovables, ni a las instalaciones de paneles fotovoltaicos instalados en los techos. En cualquier caso, la generación con energías renovables intermitentes, solares y eólicas son más competitivas que cualquier otro tipo de tecnología en general. Desde luego que no es lo mismo instalar paneles fotovoltaicos en el Polo Norte que en el Ecuador, pero sucede que México es bendecido por el clima, por tener un alto potencial de generación solar y eólico, y es la envidia de países como Alemania. Si hemos hecho la comparación de los costos nivelados en países como Alemania, imagínense solo la gran rentabilidad que tienen los proyectos eólicos y solares en nuestro país. Podemos distinguir varios países como Australia, Estados Unidos, Europa, Brasil, India, etc. No se muestran los datos de México, tal vez por el poco interés en fomentar las energías renovables. En la mitad superior de la gráfica se compara el costo nivelado de la generación fotovoltaica respecto a la central de gas para cubrir picos de demanda. Si hablamos a nivel funcional, para que la solar fotovoltaica pueda cubrir exactamente la misma necesidad que cubre la generación con gas para cubrir picos, la solar fotovoltaica tendría que disponer de un sistema de almacenamiento de energía, el cual no está considerado en este análisis. Aquí vemos cómo en amarillo figura la energía solar con precios mucho más bajos que la generación con gas para picos de demanda. Vemos la comparación entre las centrales eólicas contra la generación de ciclos combinados y vemos cómo las energías eólicas muestran rangos realmente muy competitivos también. Además de ser la más competitiva, recordemos que la generación eléctrica con sol y viento
es mucho más sana que usando cualquier tipo de energía no renovable, en especial la generación eléctrica empleando carbón o combustóleo. Y es por eso que la mayoría de los gobiernos conscientes en la salud de sus ciudadanos promueven y apoyan el uso de energías renovables limpias sobre cualquier otro tipo de energía. Como lo hemos visto en las conferencias de nuestro clúster, el gobierno federal en México ha decidido incrementar la producción de electricidad empleando carbón o combustóleo para apoyar la producción de combustóleo de Pemex, ya que debido a su alto contenido de azufre y a las regulaciones internacionales de hace un poco más de un año, limitaron el contenido de azufre en el combustóleo usado en la transportación marítima. Por otra parte, con el fin de reducir la contaminación y honrar los compromisos de México en el Acuerdo de París en las administraciones anteriores, se limitó gradualmente el uso de carbón para generar electricidad, causando un impacto en la economía de las empresas mexicanas productoras de carbón, lo cual quiere revertir el gobierno actual. ¿Por qué en nuestro país a las autoridades no les gustan las energías renovables intermitentes? Como lo vimos en la conferencia pasada, tanto la Secretaría de Energía como el director de CFE, como el propio presidente, insinúan que la culpa del apagón del 28 de diciembre es debido a la intermitencia de la generación con energía del sol y del viento. Las energías renovables intermitentes causan inestabilidad en el sistema eléctrico. En la conferencia anterior se mostró una gráfica donde se muestra que en países donde no existen apagones tan severos como el que ocurrió en México el 28 de diciembre, la aportación de la generación con sol y viento es mucho mayor a la que tenemos en nuestro país. Analicemos entonces cómo las energías renovables intermitentes pudieran generar inestabilidad en un sistema eléctrico y cómo las varias entidades del Estado interactúan para evitar inestabilidades en el sistema. Les propongo que primero repasemos las responsabilidades de las diferentes entidades de nuestro país para tratar de entender cómo funciona el sistema eléctrico nacional y luego tratemos el tema de las regulaciones propuestas por el gobierno para mitigar la inestabilidad del sistema eléctrico nacional debido a las intermitencias de las energías renovables. En la cima de esta pirámide tenemos a la Constitución. Para modificar la Constitución se requiere una gran mayoría en el Congreso que vote cualquier modificación. Abajo de la Constitución tenemos los tratados internacionales, como el Acuerdo de París, el Tratado Comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, los tratados comerciales con la Comunidad Europea y otros. Abajo tenemos las leyes que en el caso de la electricidad son la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica, la ley de los órganos regulatorios coordinados en materia energética, la ley de la transición energética. Estas leyes nos indican cómo está estructurado el mercado eléctrico y quiénes son las responsabilidades y derechos de los participantes. Después siguen los reglamentos. Aquí se encuentra el reglamento de la industria eléctrica regulada por el Ejecutivo Federal. Y hasta abajo están las normas oficiales mexicanas, NOM 001, de la Secretaría de Energía, las disposiciones administrativas de carácter general, los manuales de interconexión y el código de red. El acuerdo para limitar la generación con renovables vino a este nivel. Por otra parte, tenemos a los participantes que custodian la industria eléctrica. Secretaría de Energía, que define el rumbo que el país debe seguir en materia energética de acuerdo a la ideología de cada presidente de la República. Queda claro que en este periodo presidencial se quiere limitar la participación privada en la generación de electricidad y la generación con energías renovables intermitentes, dándole prioridad y ventaja a la Comisión Federal de Electricidad, y esa debe ser y es acompañada y respaldada por la Secretaría de Energía. La Secretaría no debe regular el mercado eléctrico. ¿Por qué? Porque la CENER forma parte de la dirección de CFE y Pemex, y la secretaria Rocío Nale es consejero principal del Centro Nacional de Control de Energía. Por lo tanto, habría un conflicto de interés si la CENER regulara el mercado eléctrico. Para regular el mercado energético, en 1993 se creó la Comisión Reguladora de Energía, que en principio es un ente autónomo del gobierno con el fin de dar equidad a todos los participantes del sistema eléctrico,
cuyos consejeros son escogidos por el Senado. Sin embargo, como bien sabemos, el presidente López Obrador impuso a los consejeros que dejaron esta institución, incluso al consejero presidente, quien renunció ante los ataques constantes del propio presidente de la República. Estos nuevos consejeros de la Comisión Reguladora de Energía también se les ha exigido lealtad a la visión energética del gobierno actual. Con las indicaciones de la CENER en cuanto a la visión y cómo lograr técnicamente la operación por parte del SENACE, la CRE es encargada de decirnos cómo serán las nuevas reglas de operación para el mercado eléctrico. La CRE es el árbitro que regula que todo mercado, oferta y demanda, se encuentre de manera justamente distribuida para los generadores privados y la CFE y se encuentran en condiciones parejas en la operación. El Centro Nacional de Control de Energía se encarga de mantener la red eléctrica nacional siempre operando y estable las 24 horas del día, los 165 días del año, asegurando la calidad del servicio eléctrico, evitando variaciones de voltajes, frecuencia y evitando apagones. El SENACE era parte de Comisión Federal de Electricidad, pero al incrementarse la generación de electricidad por plantas privadas y para darle certeza a los inversionistas privados, se decidió que SENACE fuera un órgano independiente de CFE. Hay varias voces que dicen que es un grave error sacar a SENACE de CFE. Teniendo el 45% de generación privada en México, creemos que SENACE es y debería ser un ente independiente de CFE, que esto no sucede en la realidad. Esto es otro tema, por lo menos la función de la SENACE es 100% de operación del sistema eléctrico. ¿Cómo la pandemia ha cambiado la visión energética del país? La pandemia ha cambiado la visión energética de la Secretaría de Energía. En todo el mundo, la pandemia ha causado una baja sustancial en el consumo de electricidad. Muchas industrias han cerrado momentánea o permanentemente, las fábricas de autos, cervecerías, las manufactureras, las maquiladoras. Se han cerrado cines, teatros, restaurantes, se limita o se cierra parcialmente tiendas, departamentos en todo el mundo. Esta baja de consumo debido a la pandemia hace que varias plantas no puedan producir la totalidad de energía eléctrica, pero las centrales eólicas y fotovoltaicas generan el 100% de su energía. Esto hace un poco difícil la operación del sistema eléctrico. De acuerdo a información del SENACE, vemos en esta gráfica que el consumo de electricidad a partir de marzo del 2020 bajó sustancialmente respecto a los consumos históricos de 2019 y 2018. Esta disminución forzó a que las plantas generadoras con energías no renovables bajaran la generación, ya que las plantas con energía solar y viento no paran. Lo que se muestra es que el consumo eléctrico fue un 13.6% menor entre las semanas 19 y 20 del año, las dos primeras semanas de mayo del 2020, y la generación intermitente de las fotoeléctricas y eólicas también mete un poco de complejidad a la operación confiable de la red. En esta gráfica vemos cómo la generación de electricidad por medio de la energía del sol es intermitente, es decir, no siempre se mantiene la misma potencia de generación hora tras hora durante el día. Lo mismo sucede con la generación eólica. En muchos casos, la generación eólica y la solar se compensan. Suponiendo que tenemos una demanda de electricidad alta, las bajadas de potencia en generación eléctrica se deben compensar con la electricidad generada por termoeléctricas principalmente. Otro factor a considerar es la frecuencia del voltaje. La frecuencia del suministro de electricidad debe ser siempre de 60 Hz, casi exactos. Si no está en ese nivel, la red tendrá. ¿Cómo se genera la inestabilidad? Pongamos el caso de generadores solares, eólicos, hidráulicos y termoeléctricos que están en un momento generando y de repente pasa una nube o baja la velocidad del viento. Casi de inmediato las plantas termoeléctricas o hidráulicas deben generar más energía para compensar la baja generación de las eólicas o solares. Es decir, se sobrecargan las termoeléctricas.
Cuando esto pasa, la velocidad de los generadores termoeléctricos baja y por lo tanto la frecuencia de la tensión eléctrica también baja. Y en el caso contrario, si de repente se va la nube y la velocidad del viento es alta, se genera mucho más electricidad con el sol y el viento y las termoeléctricas bajan la energía que suministran a la red y esto causa un aumento en la velocidad, es decir, la frecuencia aumenta. La carga eléctrica es como un freno en un motor. Si el freno se quita, el motor tiende a girar más rápidamente. Por lo tanto, en un generador la frecuencia sube. Por lo contrario, si de repente sube la carga, se frena el motor y en términos del generador baja la velocidad, por lo tanto baja la frecuencia. Una variación grande de frecuencia puede generar apagones severos en el suministro de energía eléctrica. En generación eólica o fotovoltaica, estos aumentos o bajas de la potencia generada se vuelve difícil de manejar para SENACE porque tiene que acelerar o desacelerar las plantas termoeléctricas básicamente. ¿Cómo se minimiza la variación de frecuencia? Hay centrales eólicas y solares que limitan la generación a un punto que no haya tanto intermitencia. Como vemos aquí, solo existe una muy pequeña intermitencia. Desde luego, esta reducción drástica en la potencia de generación solar es muy severa, pero sirve solo de ilustración. Otro problema adicional es cuando empieza la generación fotovoltaica, digamos a las 8 de la mañana, o termina de generar cuando los fotones del sol bajan, digamos a las 6 de la tarde. Como vemos en esta curva, la generación fotovoltaica empieza a aumentar y llega a su pico y disminuye la generación fotovoltaica cuando empieza a aumentar la demanda de electricidad, digamos a las 6 de la tarde, como se muestra en este ejemplo. Las plantas termoeléctricas e hidráulicas entonces deben acelerarse para cumplir con la demanda. ¿Qué tan rápido se pueden acelerar estas plantas termoeléctricas? Como vemos en la gráfica de frecuencia, esto hace que tengamos variaciones en la frecuencia. ¿Cómo mitigar estos picos de frecuencia? Revisemos cómo se hace el despacho de las plantas generadoras, es decir, cómo se conectan y desconectan las plantas generadoras para satisfacer la demanda eléctrica, considerando la intermitencia de las plantas fotovoltaicas y eólicas. En principio, se deberían conectar primero las plantas que generan electricidad más barata e ir conectando las que le sigan hasta satisfacer la demanda en un tiempo específico. Esto se llama Merit Order Dispatch, MOD, o despacho por orden de mérito. Cada generador debe indicar anticipadamente cuál es el precio al cual va a generar, digamos, un día después a tal hora. Y como lo vimos, las centrales fotovoltaicas y solares son las que tienen el costo nivelado más bajo, el LCOE más bajo. Es decir, que en principio las centrales fotovoltaicas eólicas serían las que se conectarían primero. Sin embargo, para apoyar a CFE, se ha propuesto que primero se despachen las centrales de CFE, en particular las de carbón, y luego las privadas. Si esta propuesta se llevara a cabo, evidentemente el costo de generación eléctrica subiría enormemente y desde luego el mercado eléctrico que tanto trabajo, dinero y esfuerzo costó desaparecería. Pero regresemos al análisis del impacto de las renovables y la inestabilidad del sistema. Como sabemos, no todo el tiempo están generando las plantas fotovoltaicas y eólicas. Aquí se muestra cuándo sí están generando. En esta gráfica estamos en el caso extremo que no se genere ni con sol ni con viento en cierto momento.
Estas plantas que deben entrar para satisfacer la demanda cuando no hay ni sol ni viento, deben todo el tiempo estar en movimiento aún sin carga. Las plantas termoeléctricas no se pueden apagar cuando no generan porque el tiempo para llegar a generar adecuadamente es muy grande. ¿Qué pasa cuando no hay sol o viento? Estas plantas termoeléctricas se les debe pagar porque se conecten de emergencia. ¿Por qué porque tienen un gran desgaste? Porque se tienen que prender y no se les da tiempo para ir calentando y deben estar listas inmediatamente, solo para generar cuando no haya sol o viento. Y ese desgaste también tiene un costo. ¿Qué pasa cuando se tiene demasiados rayos del sol o demasiado viento? Entonces las plantas termoeléctricas que deberían entrar cuando no hay sol y viento simplemente no entran, siguen en capacidad rodante. Si de repente hay demasiada energía eléctrica generada y no hay cómo almacenarla, entonces aparece un fenómeno de precios negativos. Así como pasó hace meses con el petróleo, que las empresas productoras pagaban porque se llevaran el petróleo, porque las empresas productoras ya no tenían dónde almacenarlo. Lo mismo pasa con la electricidad. Alemania tiene un problema. En 2018, durante 146 horas, en 2017 y en 2020, más horas tuvo que pagar por que la gente consumiera electricidad. Porque las plantas no se pueden prender y apagar de inmediato. Las plantas bases son, por ejemplo, las plantas de carbón, las plantas grandes de ciclo combinado, etcétera. No se apagan por meses. Las plantas base deben siempre estar prendidas. Si hay demasiada generación renovable transitoria y no se tiene un sistema moderno de control con inteligencia artificial, la frecuencia tiende a subir. Entonces las empresas le piden a los usuarios que usen la energía eléctrica, incluso se les paga porque la usen con el fin de estabilizar la red. Pero esto no es conveniente porque estos casos donde la empresa tiene que pagar a los usuarios porque consuman la energía eléctrica desmotiva a los inversionistas a invertir precisamente en plantas eléctricas. Como ven, esto es un problema y a medida que se instalan en la red más centrales intermitentes, más se agudiza el problema. Veamos la curva del pato. La curva del pato muestra las necesidades de aumento y el riesgo de sobregeneración. Estas curvas también se llaman del camello o del cocodrilo. Por todos estos problemas, la CNER emitió un acuerdo de confiabilidad. Esto es un error que desmotiva la inversión en México, porque si CFE tiene a cargo la planeación de las líneas de transmisión, pudiera programar líneas para favorecer a sus plantas de generación, además de decidir quién entra y quién no. Por eso la idea era dividir a CFE en empresas independientes, por una parte la generación independiente de transmisión, para servir tanto a la generación privada como a la de CFE. Estas actividades deberían de darse al SENACE, que en teoría es un ente independiente de CFE. En el acuerdo se indica que el SENACE tiene que ver esa planeación de CFE sobre las líneas de transmisión y distribución para aceptar conexiones de las nuevas plantas privadas, sobre todo de las renovables, lo que limita el interés de los inversionistas y así cuidar la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Servicios conexos. Es la infraestructura y servicios que tenemos que pagar para solucionar los problemas que causan las energías renovables y poder adicionar más generación con energías renovables en la red. En ese acuerdo se mencionan nuevos servicios conexos. 4.17, nuevos servicios conexos, seguimiento de rampas de demanda, efecto de la radiación, nubosidad y ráfagas de viento, control de voltaje en centrales síncronas y asíncronas cuando no ofrecen energía y potencia eléctrica. Arranque de emergencia, arranque negro. Es infraestructura que hay que incluir en los proyectos de energías intermitentes para poder adicionar más generación con energías renovables en la red. La CRE debe establecer mecanismos para expedir la regulación de tarifas reguladoras de los nuevos servicios conexos que no se incluyen
en el MEM para contribuir en el cumplimiento de la confiabilidad, en la suficiencia, continuidad y calidad del suministro eléctrico. Si se fijan en las tarifas de media tensión, se encuentra esto, SCN-MEM, que son los cargos por servicios conexos que no forman parte del mercado eléctrico mayorista, el MM, y se cargan a las tarifas. Y este rubro que se anexa a las tarifas empieza a aumentar. Por lo tanto, las tarifas eléctricas tienden a subir. Los generadores que representen en el MEM a centrales eléctricas intermitentes, cuyas características provoquen un incremento de los requisitos de servicios conexos para garantizar la confiabilidad de la operación del CEN, deberán cubrir el costo asociado a dicho incremento conforme a lo establecido en el DACG y en las reglas del mercado que emita la CRE. Es posible que la CRE pida a las plantas generadoras fotovoltaicas que pongan una turbina de gas de respaldo para evitar las intermitencias, para no estresar tanto a otros generadores de CFE. Este tema causa mucha discusión porque los generadores privados insisten que el sistema eléctrico nacional debería proporcionar, como en otras partes del mundo, toda la infraestructura necesaria para permitir la generación con renovables y no cargar estos costos a los generadores con renovables. Con el argumento de que la intermitencia y la inestabilidad que se causa en la red se limita a la creación de nuevas centrales fotovoltaicas y solares intermitentes, sobre todo a gran escala. Esto no se aplica en generación distribuida, que es la generación en poca escala para uno o varios consumidores pequeños o medianos, pero si se expande la colocación de paneles fotovoltaicos, entonces las intermitencias pueden ser sustanciales en la débil red eléctrica mexicana y causar inestabilidad. Es por eso que también están limitando los permisos de generación en proyectos domésticos de generación fotovoltaica. El distribuidor puede hacer los estudios de interconexión en vez de que los haga Comisión Federal de Electricidad. Y ahí CFE dirá si se requieren obras de refuerzo o no. Los distribuidores deberán aplicar el manual de interconexión, pero CFE no hace caso de los tiempos para aplicarlo. Así que este acuerdo pudiera forzar a CFE a dar respuestas más prontas. Así se repetirían los 18 días, así se respetarían los 18 días para contestar que no se cobre el medidor, etc. Estudios de interconexión. Actualmente en generación distribuida no se llevan a cabo, pero según el 10.4 se podrían hacer más frecuentemente debido a la penetración de las renovables, las necesidades de obra de refuerzo, la capacidad de regular el voltaje de la zona. ¿Y qué se dice de los inversores? La incorporación de generación distribuida con energía limpia, intermitente, fotovoltaica y eólica debe ser con inversores inteligentes, con la capacidad de regular voltaje y frecuencia y equipamiento necesario para monitores, comunicación y control desde los centros de control de distribución y del SENACE. No se explica con más detalle qué tipo de inversores serán autorizados por SENACE, pero la idea es de que los inversores sean inteligentes para corregir anomalías. La idea es de que los inversores puedan monitorear el nivel de voltaje y frecuencia de la red y aumentar o disminuir la generación de las renovables a la red para ayudar a que los sistemas sean más estables. Toda una colonia o un grupo de oficinas o industrias pudiera ser un parque virtual de generación conectadas a SENACE a través de sistemas de medición que lean las características del suministro eléctrico por parte de CFE y lo que ese mismo parque virtual pudiera generar con energías renovables y que las cargas eléctricas y suministros estén comunicadas entre sí y con el SENACE a través de Internet para hacer una distribución de generación carga inteligente adecuada. Por ejemplo, si la frecuencia está baja, pueden generar todas las energías renovables y si está alta, puede bajar la generación renovable.
Las centrales de generación distribuida limpia deberán cumplir con las características necesarias en sus equipos de interconexión para garantizar la seguridad de los usuarios y del personal que opera la red de generación, así como la seguridad de la infraestructura del generador exento y de los distribuidores ante una contingencia eléctrica. Además, se deben realizar los estudios de interconexión con base a la topología eléctrica, concentración de centros de carga y unidades de centrales eléctricas. Esto ya se pedía en el manual de interconexión para media tensión, pero ahora lo están pidiendo con más detalle. Eso puede llevar a requerir una unidad de verificación y otra de inspección. En muchos países, una vez que se instala la generación renovable, hay un mecanismo de inspectores que verifican si la instalación es correcta. Esto sería una ventaja si es que no hubiera corrupción, porque las instalaciones pudieran ser de mejor calidad, al igual que los equipos, y por lo tanto tendríamos mejor certeza de tener clientes satisfechos. ¿Qué pasa en otros países? Por ejemplo, en Inglaterra, como bajó el consumo de electricidad, las emisiones de carbón bajaron en 8% y la demanda de energía renovable se incrementó. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, las medidas que tomaron en casi todos los países están cambiando la tecnología de generación por tecnología con bajo CO2, como son la solar, del viento, la nuclear y la hidroeléctrica. Se espera un decrecimiento anual del 6% en demanda de energía mundial, lo que equivale a un crecimiento de más de 5% anual en la demanda de renovables durante 2020. Los países que han observado un estricto enclaustramiento durante la pandemia han experimentado un 25% de caída en la demanda de electricidad debido a que muchas fábricas han cerrado y 18% en países con enclaustramiento parcial. La pandemia ha puesto tres retos a la generación con renovables. La disrupción en la cadena de suministro debido al confinamiento produce retrasos en completar los proyectos. Baja de inversiones en renovables por la presión de los presupuestos públicos y privados combinados con un incierto crecimiento en la demanda de energía en el futuro próximo. Riesgo de cancelar los incentivos de los gobiernos para la inversión en renovables. En octubre de 2019, el IEA preveía un incremento récord de proyectos en renovables. Sin embargo, en muchos países los gobiernos han cortado los incentivos para invertir en energías renovables. Las fábricas en China producen más del 70% del suministro mundial de paneles fotovoltaicos. En febrero de 2020, la manufactura de estos paneles se puso en pausa por las medidas de confinamiento en algunas provincias de China y la baja en demanda mundial, mientras que fábricas en el sureste de Asia, India y Estados Unidos no han parado la producción. En China, todos los proyectos eólicos necesitaban ser construidos al final del 2020 para calificar para calificar para obtener subsidios. En Estados Unidos, los desarrolladores de proyectos eólicos están en una situación similar, ya que requerían asegurar la operación de los proyectos en 2020 para recibir créditos de impuestos, pero muchos proyectos fueron retrasados. Cualquier retraso en recibir los componentes ha puesto en gran riesgo a las empresas constructoras y no han cubierto las fechas comprometidas y por lo tanto no han recibido incentivos financieros. La situación es todavía peor para los pequeños desarrolladores con menos efectivo a su disposición. Para ellos los retrasos los empujan a reestructurar sus deudas existentes o a cerrar. Asegurar el acceso adecuado a deudas de bajo costo es esencial para la sobrevivencia de muchas de estas empresas pequeñas. Finalmente, muchos de los proyectos renovables requieren de múltiples juntas en persona con el gobierno y en las comunidades. Varias etapas del desarrollo de proyectos requieren de permisos, comprar tierras, requieren una interacción humana significante.
lo cual por riesgo de contagio se han cancelado. Sin embargo, la generación distribuida usando paneles fotovoltaicos está llegando a niveles insospechadamente altos. Las grandes empresas desarrolladoras de parques solares no son los únicos que invierten en estas tecnologías. En 2019, un quinto de toda la capacidad renovable instalada en el mundo consistió de individuos y pequeñas y medianas empresas que colocaron paneles fotovoltaicos en sus techos. Estas instalaciones descentralizadas llamadas Distributed Solar PVs sumaron más del 40% de las instalaciones de paneles solares en 2019. Sea como fuere, la generación con energías renovables sigue creciendo fuertemente en el mundo, aún en tiempos de pandemia. No existe un solo país, al menos en esta investigación de 2 semanas, no encontramos ningún indicio de que algún país esté bloqueando el desarrollo de proyectos de generación con energías renovables, solo en México. ¿Qué se puede hacer en México? No satanizar las subastas de energía que se cancelaron desde 2018 en la entrada del nuevo gobierno. Incluso se pudieran subastar el conjunto de central renovable con la generación por gas para evitar las intermitencias o incluir en las subastas todos los servicios conexos. Dejar que la iniciativa privada siga construyendo a cuenta y riesgo centrales renovables para que el gobierno utilice los recursos en prioridades como la salud o la educación, o si quieren a seguir incrementando las ayudas sociales o los subsidios, lo que quieran, o retomar y construir las líneas de transmisión que tanto se necesitan para tener un sistema eléctrico fuerte, confiable, estable y sano. En particular las líneas de las penínsulas, la del noreste, de Tamaulipas a Nuevo León, que urge, la que conectaría Sonora con Mexicali, Oaxaca con el centro del país, que son proyectos urgentes y que se habían programado desde hace muchos años. Invertir en mejor predicción del clima para saber con anticipación cuánto se puede generar con fuentes fotovoltaicas y eólicas al día siguiente y así prever el despacho de plantas termoeléctricas en forma más adecuada. Darle importancia a invertir en redes inteligentes, priorizar el personal de CFE para que retome y aprenda las mejores prácticas en técnicas de operación flexible en centrales termoeléctricas. Este programa se desarrolló con el apoyo de EPRI de 2016 a 2017, pero se canceló con la llegada del nuevo gobierno. Construir sistemas de rebombeo en las centrales hidroeléctricas o sistemas hidroeléctrico-eólicos. Esto ya nos lo explicó en una conferencia magistral el doctor Humberto Marengo. Sistemas renovables con baterías son muy caros. El costo total actual es prácticamente del doble, pero hay avances tecnológicos y nuevas tecnologías muy esperanzadoras. Dar fin a la medición neta de consumo eléctrico, el feed-in tariff. Cambiando lo que te ahorras por no consumir la electricidad de CFE mientras recibes generación fotovoltaica, pero que además CFE te pague por lo menos el costo del combustible que CFE se ahorra al no entregarte electricidad en este periodo. Este pago por parte de CFE sería el costo del combustible por el precio del kilowatt hora en baja tensión. También incluye los costos de transmisión, distribución, los costos de edificios, sueldos, etcétera. Todo lo que CFE gasta para generar la electricidad. Y cuando tú generas con celdas fotoeléctricas, le ahorras a CFE lo que es el combustible. Lo que te ahorras después del medidor cuando generas con renovables, este es ahorro tuyo, pero si entregas la electricidad a las redes CFE, que CFE lo pague a un costo justo. Debemos reconocer que si bien hay excelentes ingenieros en CFE, también hay que reconocer que muchísimos se resisten a cambiar, no se actualizan, no mantienen contacto con las centrales en otros países. El sindicato actúa muchas veces limitando la operación más eficiente de las centrales de CFE. CFE se ha tomado muchas veces como un botín político o de corrupción.
o como un lugar de trabajo para recomendados y personas no éticas que, si bien asisten a sus lugares de trabajo en CFE, todo el día se dedican a hacer cualquier otra cosa. No reconocer lo anterior es no querer resolver los problemas que aquejan desde hace muchos años el sector público nacional. Es una tristeza lo que Manuel Arciniega, ex Comisión Federal de Electricidad, y Javier Varela de Osisoft nos comentaron en una conferencia de nuestro clúster, que cuando se les presentó un programa de computación novedoso que pudiera mejorar la operación y la eficiencia de los sistemas de generación de CFE, un ingeniero de alto rango les comentó que nada puede sustituir sus tablitas de Excel con datos insertados a mano. Dilemas. El gobierno actual tiene la ideología de que el servicio eléctrico es únicamente una función del Estado. Por lo tanto, se bloquea la inversión privada en el sector energético, pero no tiene presupuesto suficiente para reforzar el sistema eléctrico nacional. 2. El Estado mexicano no quiere invertir en reforzar el sistema eléctrico nacional y prefiere transferir costos a los privados para no causar inestabilidad en el débil sistema eléctrico nacional. Pero el sector privado considera abusivos los costos que tendría que pagar para desarrollar proyectos con renovables. 3. Los inversionistas y gobiernos extranjeros se quejan de que en México se están cambiando los términos de los contratos firmados y se está bloqueando la inversión extranjera, lo cual ahuyentaría aún más la inversión extranjera en México, en otros sectores. Pero el gobierno sostiene que es un derecho a la autonomía de cada país manejar su estrategia energética, que el manejo de la relación con Estados Unidos dentro del TEMEC en materia de energía es de respeto a las normas constitucionales de cada país. Y que si Estados Unidos cuestiona la política energética, México podría plantear su preocupación por las barreras a exportaciones agrícolas a ese país. ¿Y ustedes qué opinan? Abrimos nuestra mesa